Benjamín. Yo, Benjamín, ¿cómo vas? ¿Me escuchas bien o no? Y Edwin, buenas noches, ¿me escucha? Hola, profe, bendiciones, buenas noches. Sí, señor, le escucho. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, me cambié de salón y aquí se escucha mucho mejor, hermano. Ah, qué bueno, me alegra más, me alegra mucho eso. Aquí está mucho mejor el asunto del sonido porque es que en el otro lado se escucha muy feo. No me gusta cómo se escucha. Entonces hace que el salón queda como, esa bulla en el salón así, aunque a veces no se alcanza a entender bien. Bueno, bienvenidos, Claro. bienvenidos, bienvenidos. Edwin, Benjamín, que Benjamín dejó de venir aquí. Ahora que empezamos a dar chocolate con pan, ya no volvió. María José, ¿cómo vas? David Gil, David vino anoche no dio el chocolate, hoy viene y hoy sí dio un chocolatico, vea, qué tristeza. ¿Cómo es la vida? Hoy, ¿Dio man- el chocolate, hoy David? mandé a Lorenzo, profe. Buenas noches. ¿Cómo van, muchachos? ¿Bien? Bueno, Bien, sí, señor. Gracias a Dios. listo, mis hermanitos. Entonces, agradecidos con Dios, ¿verdad? Oremos, Señor, gracias te damos. Es muy grato poder compartir contigo este tiempo y con mis hermanos. Te rogamos, Dios mío, que en esta noche nos guíes, nos dirijas para que podamos en esta clase aprender un poco más. Tal vez algunas cosas que hemos pasado por alto, que no conocíamos, o recordar aquellas que de pronto ya sabíamos. Rogamos toda bendición entonces de lo alto para nuestras vidas, que nuestras mentes estén claras, lúcidas, descansadas en el nombre de Jesucristo. Tómanos en tus manos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿cómo van con trabajos y con todas las cosas de la ley? ¿Bien? ¿Va bien con todo eso? Bueno, mis hermanitos, pues entonces permítame, yo les comparto aquí algo, dame un segundito. Vamos a compartir un poquito acerca de lo que hay que hacer para este fin de mes y principio del próximo, que esperamos sea de apoyo. Vamos a mirar acá un momentico, mis hermanitos, para que podamos hacerlo aquí bien fácil. Compartamos este punto acá. A ver, están viendo la pantalla, ¿no? Actividad 1 de la investigación, eso lo hicieron ustedes, ¿qué días? Bien, vale, eso, perfecto. Esto lo hicieron ustedes, ¿qué días, cierto? En este trabajo era básicamente hacer algo sobre el taoísmo o daísmo, que era lo mismo, ¿no? Bueno, ya está hecho. Luego, aquí coloqué a hacer un video, ¿sí? El video, entonces quiero leer un poquito para que tengamos claro qué es y después se preguntas con mucho gusto. Cada uno de ustedes es muy importante para Dios porque son sus embajadores aquí en la tierra. Ustedes son los que dan evidencia del reino de Dios en la tierra. Por tanto, siempre que hay un por tanto, por favor, pónganle comas. Siempre que hay un, es decir, entre comas, en ambos lados. O cada vez que encuentren un sin embargo, o además, todo eso nos sirve para comas. Por tanto, deben hablar muy bien de Dios y de su reino, de manera que las personas terrenales o naturales puedan comprender bien lo que ustedes les explican. Teniendo en cuenta lo mencionado, usted ha sido citado a un canal de televisión muy reconocido en Colombia que no es a ninguno de los dos que hay. Bueno, cualquiera. Y le piden que por favor hable de qué se trata el cristianismo y demás cosas al respecto. Esta es una muy excelente oportunidad que no puede dejar pasar. Apenas llega a la sala de grabación, estando ya muy cómodo, le lanzan de primerazo una ráfaga de preguntas. Usted no se debe atortolar, sino que debe mantener la tranquilidad e ir respondiendo una a una a las preguntas. ¿Qué es el cristianismo? ¿De qué trata? ¿Cuál es su origen? ¿Qué piensa de Dios? ¿Qué piensa del mundo? ¿Qué piensa de las personas? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué es necesario un Cristo en el cristianismo? ¿Cuáles son sus enseñanzas principales? ¿Y por qué debe existir la iglesia? De manera ráfaga de preguntas que le hacen a usted de un momento a otro ahí. Usted como embajador del reino va a hacer un video respondiendo estas preguntas y lo va a hacer de la mejor manera, lógicamente. Tenga en cuenta que como para la televisión cada segundo cuesta mucho dinero en ese caso. Así que solo va a tener 5 minutos para ser famoso, o vamos en ese caso.
Por favor, entonces realice un video de 5 minutos respondiendo estas preguntas y súbalo a la plataforma a más tardar el 2 de abril a las 11:59 de la noche. Video que no llegue a tiempo no podrá salir al aire al otro día y no tendrá nota positiva. Es decir, que todos los videos van a subir y ese día vamos a ver los videos de los compañeros. Nosotros somos la audiencia. Y entonces, entre todos, vamos a darle nota a ese compañero o compañera que va a hacer el video. ¿De acuerdo? Eso va a ser una machea súper espectacular. El video entonces saldrá al aire en hora familiar el día 3 de abril de 8 a 9:20, que es la hora de clases. ¿Sí? Y todo lo veremos porque queremos conocer más acerca del reino de Dios. ¿Qué les parece? ¿Es entendible? ¿Es claro? ¿Preguntas al respecto? Me imagino, profe, que es solo hablando, ¿verdad? Es solo hablar, nada de efectos especiales ni nada. Ah, eso sí, cada uno de ustedes verá cómo hace el video. Vale la pena apuntar que la idea es que se pueda ver, aunque sea usted por un rato, que se vea medio cuerpo. Si quiere cuerpo entero, pues hace cuerpo entero. Si quiere medio cuerpo, pues medio cuerpo. El video no puede ser menos de 4 minutos. No puede ser menos de 4 minutos. El video no puede ser más de 6 minutos. No puede ser más de 6 minutos. ¿Listo? En ese video, pues entonces la idea es que usted responda a esas preguntas que se hicieron ahí, que están ahí. Y para responder a las preguntas, usted tiene que haber ya contestado aparte con un lapicero, ¿cierto? Ya tuvo que haberlas sacado, usted tiene que haberlas llevado aquí a la cabeza para que cuando sea el momento de hacerlo, pues sea mucho más fácil. ¿Sí? Claro, se puede tener un apoyo, de pronto una tarjetica que usted quiera tener porque de pronto se le puede olvidar X cosa, entonces usted puede tener un apoyo como para arrancar lo que va a decir, ¿no? Unas palabras que de pronto usted tenga ahí como para apoyarse y decir, ay, aquí va tal, después sigue esto, para que tenga la idea. Pero no es leer, ¿sí? Ah, no, pues no es fácil, yo cojo aquí y leo, entonces yo empiezo a leer, No, no es leer. No es leer porque usted está para la televisión y usted tiene que estar haciendo buena cara con la gente y como que mirando al público y toda la cuestión. La cámara es su público. Y lo que quiere es que usted se enfrente a la cámara porque vamos a mirar varias cosas. O sea, lo que yo voy o lo que vamos a tratar de evaluar es, número uno, el contenido de lo que está respondiendo. Si el contenido es claro o no es claro. Los argumentos que usted da. Porque en el contenido están los argumentos, ¿no? Los argumentos que está dando. Junto a eso, entonces vamos a evaluar su posición frente a la cámara. Es decir, se hizo mucho a la izquierda, se hizo mucho a la derecha, estaba muy cerca de la cámara, estaba muy lejos de la cámara, estaba muy nervioso, tenía los ojos muy grandes, muy chiquitos, cuando hablaba se le entendía, no se le entendía, mantuvo mirando todo el tiempo allá a la izquierda o a la derecha o arriba o abajo. Entonces todo eso es que lo vamos a evaluar. Yo estoy haciendo, lo hago por lo siguiente, yo estoy haciendo una maestría en retórica y oratoria. Entonces, algo que quiero empezar a trabajar en todas las personas posibles que estén a mi alcance es también no solamente la parte de contenido, que es muy importante, sino también cómo nosotros nos vamos a comunicar con la gente que está a su lado. Si mi comunicación con ellos es una comunicación eficaz y efectiva y que realmente está produciendo el efecto que se quiere, que es persuadir a estas personas. ¿Sí? Entonces, voy a aprovechar lo que estoy haciendo para hacer ese trabajo. De paso, hermanitos y hermanitas, pedirles un favor con
para que en el próximo mes de abril ustedes me contesten una encuesta. Ok. Para que me contesten una encuesta que yo estoy trabajando para mi tesis. Entonces me gustaría que ustedes, de pronto en su tiempo libre, por ahí, un ratico, son 200 preguntas, no me digas así, no. 200 no, todavía estoy cuadrando algunas preguntas, pero entonces los que quieran hacerlo, que debe ser voluntario, si usted dice, no, qué pereza, profe, una pregunta, vea todo lo que me pregunten en el parcial y viene encima a hacer unas preguntas, qué pereza. Entonces, si no quiere estar tranquilos, las preguntas que yo haría son básicamente con opción múltiple. Usted simplemente tiene que marcar y ya, no tiene que ampliar información de ninguna cosa, porque quiero que sea sencilla y fácil de contestar, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando todo eso que estoy aprendiendo también, pues quiero compartir con ustedes un poquito de eso y ayudarles para que cuando ustedes tengan la oportunidad de pararse ante un público, cuando ustedes vengan a dar una clase a alguna persona, a un grupo, pues no solamente tengan en cuenta que es contenido, que es una argumentación, sino que además de eso, tiene que ir muchas cosas más a la mano. A eso se le denomina oratoria, que es cómo llevamos nosotros el mensaje a la gente, cómo lo estamos haciendo, y además recordar que todos también hablamos desde el punto de vista no verbal. Es decir, hay un lenguaje que se llama lenguaje no verbal. Cada vez que usted no habla, de todos modos está hablando. ¿Sí? Porque uno habla con el rostro, uno habla con la mirada, uno habla con ademanes, uno habla con las manos. Mire, uno habla con las manos, todo el tiempo uno con las manos así, sí, todo esto está hablando, todo eso está hablando, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que aprender a usarlo. Y pues me gustaría, dentro de eso, lógicamente que es un punto menor, porque es algo que no es parte de la clase, pero es un punto menor que me gustaría evaluar un poquito y dar de pronto algunas recomendaciones cuando yo les esté viendo en el video, les doy unas recomendaciones de lo que podría mejorarse. Y esto nos va a ayudar, yo creo que nos va a ayudar a todos, porque a la postre, yo espero que en unos 3, 5 años, ¿por qué no máximo 10 años? Un gran grupo de personas de la iglesia cristiana sepan manejar, aparte de buenos mensajes y buenas predicaciones, buenas interpretaciones y buenos discursos, también aprendan a hacer buena oratoria, buena retórica. Eso sí me gustaría y voy a intentar trabajar sobre eso hacia el futuro, porque nosotros que somos líderes de la iglesia, que muchos de ustedes ya son predicadores, ustedes predican a jóvenes, a la iglesia, predican en un bus, predican en diferentes lados, ustedes llevan el evangelio de Cristo a niños, a jóvenes, bueno, a tantas personas, ustedes deben hacerlo muy bien, ¿sí? Deben hacerlo muy bien. Y entonces necesitamos ser efectivos, eficaces, contundentes y persuasivos. Hacia tenemos que apuntar nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, preguntas sobre el trabajo del video. No, señor. Profe, habría pregunta, qué pena. Por Dale. ejemplo, ¿debe ser un video así de chorro o se puede ir cortando? Bueno, mire, la verdad es que usted, sí, mire, la cuestión es que aquí toca ver 5 minutos más o menos, pero usted dice, ¿sabe qué? Yo hice eso así, pero yo lo voy a editar porque es que aquí me quedó este pedacito de yo quiero quitar este pedacito, y si usted sabe editarlo y lo puede editar, edítelo. ¿Se me va a entender? Sí, claro, ustedes pueden cortar este pedacito. La gente que sabe editarlo, pues lo hace. Los que no sabemos editarlo, nos toca aprendernos todo el chorro y salirlo todo de una vez. Pero si ustedes saben cómo hacerlo, háganlo. Ahora, otra cosa que ustedes pueden hacer, ¿sí? Busquen una persona que sepa manejar toda esta parte de pronto de hacer videos y que le ayude. Venga, yo voy a hacer video, usted vaya, graben desde allá, para que usted no quede solo ahí grabando, porque a veces es como complicado. Entonces, usted pide la ayuda a que alguien le colabore, y de pronto si aquí hay compañeros entre ustedes que se conocen y pueden ayudarse, pues ayúdense ustedes mutuamente. Venga, veamos en la universidad tal día, tal hora y hacemos el video. Hágale pues. Cosas como esas, ¿no? O te doy 10.000 pesos ahí en este video. O pague para el video, dice. La edición, no el video como tal, solo la edición. Sí, para editar, sí, claro. Sí, porque todo mundo se tiene que aparecer en el video, tengo que ver que está haciendo el trabajo. ¿Listo? Busque las maneras, busque las formas.
¿sí? Y lo suben, por favor, lo suben a la plataforma, ahí ya está listo para que lo puedan subir, espero que no sea tan pesado, que no sea tan complicado. En última instancia, si es muy difícil de subirlo o algo así, entonces aunque sea el link que ustedes nos envíen, ya sea que lo suba por allá a alguna plataforma como YouTube u otras, lo puede colocar el link, pero claro, con acceso público, pues para poder verlo, porque usted da acceso y queda privado, entonces ahí quedamos privados todos también de ver No necesariamente. su rostro, a no ser que den Porque ciertos permisos. hay un permiso que es que a público, digamos, todo el mundo lo puede ver, siempre y cuando que tenga el link. Es lo Ah, que, bueno, ahí hay formas. si usted tiene el link, usted lo puede ver sin ningún problema. Entonces, ahí hay formas de cómo hacerlo. La idea es eso, que llegue algo, ya sea el link o que llegue el video ahí subido, pero que llegue algo que podamos ver. Eso es, y al otro ya lo vemos todos acá. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy difícil, muy complicado. No, señor. Hacer un video más rápido. Lo que pasa es que lo único que tienen que hacer es, pues, aprenderse un poquitico el libreto. No más. Y ahora, como esto es algo que ustedes manejan, ¿sí? Les vamos a hablar del, se supone que vamos a estar bajo el tema del cristianismo. Y el tema del cristianismo, pues ustedes lo manejan. Entonces, ¿cómo nosotros, mire, estos días estamos presentando cómo los musulmanes piensan y cómo ellos se presentan ante la gente y todo. Vimos un poco acerca de los budistas, un poco acerca de los hinduistas, del taoísmo. Vimos de cada uno un poco, ¿sí se fijan? Ahora, hablemos del cristianismo. ¿Cómo presentaríamos nosotros el cristianismo? Es básicamente esa la idea. ¿Cómo presentamos nosotros el cristianismo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos como cristianos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuáles son nuestras bases fundamentales? Por eso las preguntas se enfocan hacia eso. Pero si usted de pronto dice, profe, esa pregunta no me gustó y yo la voy a mejorar porque esa pregunta está mal formulada, me gustaría mejorar esta pregunta y yo voy a resolver esta parte, hágalo. Lo importante es que usted nos presente el cristianismo bien bonito. Ese es el fondo del asunto. Bien. ¿Listo? ¿Perfecto? Claro. Claro como el agua turbia. Como el agua que llega a Bogotá, amarilla. Como el río Bogotá. Bueno, mis hermanitos. Bueno, tienen en cuenta eso, entonces ya está listo acá. Y note que yo no les dejé. Mira, aquí está la investigación que ya entregaron. Esa semana ustedes no entregaron nada. La idea es que ustedes puedan tener el tiempito y todo eso, pues para hacer el video. Miren que los consentí tanto que normalmente en todas las materias yo saco 4 notas, pero aquí saqué 3. Pues porque yo sé que esto también requiere tiempito, sacar el ratico, escribir, acomodar. Entonces ahí tiene. Y después de esto hacemos el parcial. El parcial, bueno, falta colocar la actividad del parcial y ya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No es más. No es más. Bueno, hermano. Aprovechen que estamos en Semana Santa y en Semana Santa los muchachos de la iglesia, esos muchachos saben toda esa vaina de edición de videos y todo eso. Aprovechen y venga, graben aquí eso y cuadren este videito, le gaste el adito, le invitan a almorzar y sale esos muchachos. Esa gente sabe mucho. Esos pelados saben harto. Y como están ahorita en Semana Santa de receso, pues le pueden ayudar un poquito. ¿Sí? O le dice a Daniel que colabore, que Daniel sabe todas esas vueltas. Bueno, hermanitos, ahora sí. Ofrendas. Lo que más vale la edición, según a YouTube, y privados de la nota. Sí, privados de la nota quedamos y no lo mandamos. Bueno, estábamos hablando un poco ayer acerca de los musulmanes. La ventaja de pronto de poder escuchar a una persona que ya ha estado en el mundo musulmán, pues es una gran ventaja, ¿no? Porque de todos modos, creo que entienden un poco más a fondo cómo es el asunto. Yo le decía al rector que una cosa es lo que nosotros estudiamos y lo que nosotros leemos y nos dateamos por los libros. Por eso también es bueno saber de dónde nos dateamos nosotros, qué libros usamos nosotros para esto. Hay enciclopedias religiosas que son las que nos ayudan un poco para poder aclarar estos puntos. Entonces es bueno, pues porque todo el mundo no da buena información.
es básicamente en eso, ¿no? Si usted entra a Wikipedia, pues ahí va todo el mundo, aporta todo el mundo y se puede que digan la verdad como puede que digan mentiras o hablen desde su punto de vista. Y de esta manera, pues nos pueden, digamos que, tergiversar un poco lo que nosotros deberíamos entender del asunto. Entonces, el hecho de que una persona, ¿cuánto tiempo vivió su papá ya entre los árabes? Denme un segundo. Como 10 años casi. Un poco más de 10 años. Más de 10 años. Tal vez Entonces, 12 años. Y Lorenzo también, ¿cuánto duró? Lorenzo, ¿cuánto duró usted? 9 años. 9. Él también habla árabe. Por eso es que ya no le entendemos. Bueno, entonces fíjese que cuando una persona ha estado allá inmersa, compartiendo con ellos, hablando con ellos, conociendo un poco de su cultura, entrando donde ellos, escuchando su idioma, tratando de reconocer su mentalidad, su forma de ver el mundo y todo eso, pues eso hace que sea un poco más fácil para nosotros compartir, entender al menos, entender un poco. Y por eso para mí fue agradable que él viniera a estudiar con nosotros en clase, además porque él es el que daba esta clase anteriormente, ¿no? Pero yo le quité el puesto. Yo le quité el puesto al rector. Entonces, Próximamente rector. uy, se vaya. No, entonces, Dígame, profe. no, eso le toca a los doctores que sean rectores. Uno no alcanza paso todavía. Como Entonces, usted. la idea es que el hecho de que haya venido y nos haya compartido nos amplió un poco algunas cosas que no son tan fácil comprenderlas. Y eso es bueno para poder nosotros realmente hacer ese acercamiento a los musulmanes. Bueno, vamos a mirar algunas cosas que me parecen importantes que vale la pena tener en cuenta. Lógicamente que... Exactamente acá. Vamos a ver un momentico, mis hermanitos acá. Nos ubicamos un poquitico mejor. Eso es. Bueno, una de las cosas que de pronto no están claras para nosotros es tener estos dos términos. Al fin, ¿qué son? ¿Islámicos o musulmanes? ¿Cómo entendemos, no? Lo digo porque es que para mí siempre ha sido un poquito complicado. ¿Cómo le llamamos? ¿Usted sabe? ¿Cómo les decimos? ¿Son musulmanes o son islámicos? ¿Por qué islámicos o por qué musulmanes? No, o sea, es que estamos iguales todos estamos iguales. Sin embargo, son términos que aunque se relacionan, aunque tienen bastante relación, su significado sí es un poquito diferente. No mucho, pero sí es algo diferente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de islámico, ese término se refiere a algo que está relacionado con el Islam como religión, ¿sí? O con el Islam como cultura, o con el Islam como civilización. Por ejemplo, uno puede decir arte islámico y se refiere al arte producido en sociedades donde el Islam es la religión dominante. Es decir, que cuando hablamos de islámico, estamos hablando de la religión, de la cultura, de la civilización, de la economía, etcétera, ¿no? Lo islámico es lo que ellos siguen, pero detrás de todo ese asunto de cultura, civilización, economía, política y demás, todo eso está envuelto en lo religioso. Y a eso le denominamos nosotros islámicos. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos decir, por ejemplo, países islámicos. Y se refiere a aquellos cuya población mayoritaria sigue la fe islámica. ¿Sí? A eso nos referimos cuando decimos islámico. Cuando decimos musulmán, ese término se refiere a una persona que sigue el Islam. Entonces, musulmán es la persona, es el grupo que sigue al musulmán. ¿Sí? Es un seguidor de la religión islámica. Lo islámico tiene que ver con la religión, a ver, digamos de esta manera, con la parte organizativa, gubernamental, con los entes
Ahí estamos hablando de lo islámico, pero cuando hablamos de musulmán estamos hablando de persona, ¿sí? Entonces, musulmán es alguien que practica el Islam y sigue sus enseñanzas, rituales y creencias. Musulmán es persona o personas o grupo. El Islam es la religión, la cultura, es el país, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Queda claro un poquito esa diferencia? Bueno, aquí hablando un poco acerca de los musulmanes, pues vamos a encontrar unos grupos. De pronto el profe cuando nos habló un poco más ayer, él nos estuvo hablando un poco más de los sunitas, que son, digamos, las personas que están en más cantidad siguiendo el Islam. Entonces, cuando hablamos de los sunitas, son la rama más grande del Islam. Y se menciona que está aproximadamente el 85 y el 90% de la población musulmana mundial. Es decir, una gran cantidad son musulmanes. Es como decir en América, en este lado de Latinoamérica, la mayor cantidad católicos. ¿Sí? Una aproximación, aunque ya ha bajado bastante en los últimos años en Latinoamérica el catolicismo, pero es más o menos la idea. Y los sunitas pues siguen las enseñanzas y las prácticas del profeta. El profesor dijo que no podíamos decir completo Mahoma, entonces toca, bueno, en español es Mahoma, ¿no? Pues en su idioma, ¿cómo se llama ese idioma? ¿Usted qué sabe árabe? Mohammed, algo así. Pero entonces ellos no usan el nombre completo porque pues es muy sagrado, ¿no? Y claro que ellos creen en la sucesión legítima de los califas después de su muerte. ¿Califas? Bueno, ahorita miramos qué son califas. Porque realmente es una cultura tan rara. Bueno, después de eso tenemos allá donde vive María José, están todos los chiitas, los de Chía. Bueno, María José está en Cajicabra. Los chiitas, que se llaman chiitas o chíes, algunos les llaman chíes, representan el otro resto de la población, están entre el 10 y el 15% de la población musulmana mundial. ¿Sí? Y estos chiitas creen en la sucesión directa de Ali, que es primo y yerno del profeta Mahoma en español. Como líder legítimo este personaje, Ali, como el líder legítimo de la comunidad musulmana y en autoridad de los imanes descendientes de Ali, o los gobernantes, dirigentes, y así se llaman más que todas esas personas, pero imames de allí, de este lado de los chiitas. Entonces, en cierta manera, estos son los dos grupos fuertes de allí. Pero no quiere decir que son los únicos. Está otro grupo, mucho menor, es muy, y yo, bueno, podemos utilizar el término minoritario, ¿cierto? Es una corriente minoritaria, el yarijismo, o harijismo, yo no sé cómo lo mencionan mejor ellos. Y esa corriente se origina en los primeros años también del Islam. Se conoce porque tiene un énfasis en la justicia y la igualdad, ¿sí? Y por su enfoque en el Corán y el Hadís para determinar prácticas religiosas. Recuerde que el profesor nos estuvo hablando ayer un poco del Hadís, en este caso, que son las palabras que ha dicho Mahoma o su interpretación del Corán, la forma como él interpreta. Entonces es el Hadís y termina el Hadith. Hadith. Bueno, terminaba en D. Listo. Entonces, este hadith para ellos es muy importante. Así como para el judío es muy importante, no solamente el Antiguo Testamento, sino también tienen al lado dos libros, que es la Midrash y el otro es... se me fue. Se me fue el nombre. El Talmud. Tienen el Talmud y el Midrash. Y para ellos es muy importante esos dos libros. Súper importantísimos. Entonces, aquí para estas personas, entonces estos dos libros son muy importantes y toda su vida está determinada por estas prácticas religiosas, pero su énfasis siempre será en justicia e igualdad. Ese es el énfasis de este grupo. Y hay otro grupo que se llama los ibadíes, también minoritarios del Islam, y estos se encuentran un poco más en la ciudad, en el país de Omán, pero también en algunas otras regiones. Estos se destacan también por su justicia social,
Es decir, que estos tienden a ser como Petro, justicia social y paz total, moderación religiosa. Bueno, Petro no moderación religiosa. Este sí es moderación religiosa, o sea, una religión más tranquila. No tiene que ser una religión tan metida en sus cánones, sino que puede uno vivir un poquito tranquilo la religión musulmana. Esa es la idea, ¿no? La religión islámica. Esa sería como la idea de este tema, pero son mucho más pocos. Sí, son un poquito los que están en este asunto. Digamos que estos son los 4 grupos que más se reconocen. Pueden que haya más, sí, claro, hay más de esos. Sin embargo, de estos grupos que están acá, de estos grupos, por ejemplo, de los sunitas, se desprenden otros grupos. De los chiitas se desprenden 2 grupos más. Y de cada uno de esos grupos, pues o sea, hay corrientes, dentro de los grupos hay corrientes. Entonces eso también hace que nos sea un poco más difícil de tratar de comprender todo el pensamiento general de cada una de estas personas. Hablando un poco de los sunitas, entonces son la rama más grande, ya saben ustedes aquí como lo mencionamos. Bueno, ese nombre completo ahí está escrito tan raro, pues ahí se lo dejo para que ustedes lo lean. Y básicamente significa la gente del Suná y la comunidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la Suná, se refiere básicamente a las prácticas y enseñanzas del profeta Mahoma, registradas ahí en el Hadith o Hadith y en el Corán, ¿sí? A eso se refiere el Suná, ahí están. Algunos lo llaman los suras, ¿no? Creo que el nombre correcto creo que es suras, ¿no? Pero yo anoche escuché a su padre mencionar bastante suras. Creo que es más bien el término correcto allí. Bueno, esta comunidad, que no me pasa el tiempo, por favor. Sí, son las 7:37 tiene 13 minutos. Bien, no, sí, 7:50. Listo. Entonces, esta comunidad sunita está desde el año 632, cuando pues el profeta Muhammad muere, y entonces empiezan a gobernar ciertos califas, y la cuestión es quién va a gobernar después. Los sunitas reconocen a los 4 primeros califas, es de ser descendientes de estos personajes que van a tomar la representación, y esos 4 personajes se llaman califas, y a ellos se les denomina, esos 4 cristianos se les denomina los bien guiados, es decir, ellos son una autoridad también, estos son espectaculares, dieron el ejemplo, son 1A, mejor dicho, es como seguir a Pablo, es como seguir a Pedro, es como seguir a esas personas, ¿sí? Unos duros más o menos. Esa es la idea. Y esos 4 califas para ellos son muy importantes, pero para ellos no solamente, para los chiitas también son importantes. Bueno, los sunitas reconocen entonces el Corán, bueno, aquí sí hadices, pero son hadiths, según lo que mencionan acá los que han estado allá más cercanos. Y bueno, voy a pasar un poquitico para tratar de hablar un poco acerca de la estructura. Dentro de este grupo de los sunitas existen escuelas de pensamiento. Yo les decía a ustedes que hay ciertos grupos. Dentro de cada grupo hay ciertos subgrupos, para que quede más claro. Entonces hay unas escuelas de pensamiento en este grupo y se llaman, por ejemplo, están los Hanafi, los Maliki, los Shafi y los Hanbali. No tengo ni idea qué significa cada cosa, pero vamos a ver un poquitico qué menciona cada uno de estos puntos acá. Ahora, anoche el profe habló sobre 5 pilares que tienen el musulmán, ¿no? Los pilares son la declaración de fe, que tiene su nombre raro, donde dice que Alá es Dios y es único Dios entre todos los dioses, y Mahoma es su profeta, que es básicamente la declaración de fe que nosotros decimos que el Señor Jesucristo sea salvo, entonces confieso a Jesucristo en mi corazón, lo recibo y creo que Él me perdona mis pecados, le entrego mi vida, eso es todo, esa declaración de fe, y así se vuelven cristianos, entonces así también se vuelven ellos desde el punto de vista de su oración, su declaración de fe los lleva a ser musulmanes. Luego está la oración ritual, que decía que hay 5 momentos de oración, aunque los chiitas tienen 3 momentos de oración porque unen 2, entonces allí habrían otros momentos de oración. Hay el ayuno durante el mes de Ramadán, que es el que están en este momento. Luego la limosna obligatoria, que nos hablaba el profe de que hay que ser dadivosos para ese momento. Y la peregrinación a la Meca, que eso es súper importante, aunque sea una vez en la vida.
pues claro, que tengan plática y que tengan las fuerzas para llegar hasta allá, porque si no, ¿cómo van a llegar? Solamente son perdonados aquellos que pues no pueden, como, ¿no? Un paralítico y sin plata no puede llegar nunca, entonces son perdonados de todos modos. Esa es la idea. Todos los musulmanes, donde quiera que se encuentren, tienen que llegar allá. Es decir, que aquellos que están en La Guajira, que son musulmanes, o en San Andrés, que son musulmanes, les va a tocar en la vida, si tienen plática y todo eso, arrancar para allá, para estar en la Meca. ¿Sí? Sale más barato ser cristiano. Entonces, claro, la comunidad sunita pues es bastante diversa, no todos tienen la misma forma de pensar como lo manifesté, y en ese sentido, permítame, yo miro un momentico acá algo, aquí, a ver, se me fue por acá. Bueno, este grupo de los hermanos sunitas, a ver, un segundito, mira acá. Ese grupo de los sunitas, y con todo su califato, básicamente se fueron hacia los lados de la península arábiga, norte de África, Europa, Asia Central, claro, mucho más fuerte, y el apogeo mayúsculo de ellos fue en los años 750 a 1258, ¿sí? Donde se establecieron en Damasco y en Bagdad. Cosas que, de todos modos, estos, por ser un grupo tan mayoritario, pues están en muchos lugares del mundo. Es mucho más fácil que ellos lleguen a cualquier lado que los otros como tal. Sin embargo, pues ellos tienen su declive. El declive se vino en el siglo XIII, básicamente, cuando ya, digamos que aquellos grupos musulmanes, por razones internas, problemas internos y algunos externos, los internos son los problemas entre ellos de querer el poder, para hacer los califatos o para seguir como gobernantes. Entonces hay esa lucha por seguir el poder, pero además de eso empiezan a llegar las invasiones de los mongoles y las invasiones también por cruzadas europeas que los están atacando. Y eso debilita tremendamente a todo el califato, de paso a todo este grupo de los musulmanes sunitas, que terminan cediendo el poder durante bastante tiempo en el siglo XIII. Es decir, hasta ahí llega la alegría. Hablando del siglo XIII, estamos hablando del siglo XIII desde nuestro calendario. Recuerde que el profesor nos habló del calendario de ellos. Edwin. Profe, una consulta, ¿fue el califato el que cerró la puerta de Jerusalén? Bueno, lo que pasa es que el califato, digamos que en los últimos años ha tratado de recuperarse. Han querido volver a reanimar otra vez el califato para que suban otra vez al poder y todo esto. Y algunos han permitido que el califato vuelva, pero no todos los musulmanes aceptan el califato. Sí, los sunitas parece ser que lo que son, creo que no es que no me acuerdo si son los sunitas, los chiitas, los que están más de acuerdo con el califato, y los que están ahí en Jerusalén, los que están en Jerusalén, son los que en cierta manera manejan ahí el asunto, porque usted me está preguntando es por las puertas de Jerusalén, ¿cierto? Las puertas del templo de Jerusalén. Sí, sí, señor, los que hicieron, el califa que hizo el cementerio. Sí, sí. Ese es el nuevo califato que ha ingresado en los últimos años, porque el califato, como le mencionó, en el siglo XIII pierde toda su fuerza y viene en declive. Entonces no hay como las personas, como los gobernantes, como los dirigentes como tal al frente, y vuelve a tomarse hasta hace poco tiempo. Yo diría que en los últimos, creo que en 1944, cuando vuelve a subir el califato otra vez al poder, cuando empiezan otra vez a declarar que se necesita el califa y que vuelvan otra vez. Pero como menciono, no todos los musulmanes aceptan el califato. Sí hay un gran grupo que lo acepta y lo han permitido, que creen que estos califas que están ahora son los descendientes de Mahoma, y por tal motivo tienen el derecho y el poder para hacerlo. Ahora, son los sunitas. Los sunitas son los que dicen que ellos deben decidir por votación quiénes van a manejar el califato. Los chiitas son los que dicen no puede ser por cuestión de votación, eso tiene que ser hereditario. Entonces hay que mirar quiénes son los que vienen por la descendencia de
de Mahoma para saber quiénes son los que están al frente del califato. Y creo que esa es una de las peleas, es más, esa fue una de las peleas que hubo para que se diera esa división entre sunitas y chiitas. Esa es una de las varias peleas que hubo, ¿no? Una de las varias peleas. Pero es eso, ¿de dónde viene el califato? ¿Quién va a dirigir el califato? ¿Quién da la orden? Entonces unos dicen por votación, algo general, y otros dicen no, va por descendencia, es una cuestión de que vamos a votar porque así se daña el asunto, ¿sí? Hay este califato otomano aparece por allá más o menos en el año 1450 aproximadamente, califato otomano que, digamos que los otomanos son un grupo de musulmanes que también aparecen en última instancia ganando espacios, ganando territorios, conquistando, y ellos son los que empiezan a establecerse. Este califato cogió fuerza en ese momento para este grupo otomano, y de este califato es que ahora son los que aparecen diciendo, sí, listo, vamos a ceder, y los otros musulmanes son los que le han dado el espacio para decir, sí, aceptemos este califato. ¿Sí? Pero el califato, digamos que ese califato nomás era de un grupo pequeño, pero que ahora ya se ha extendido un poco más y lo han aceptado en los últimos años. ¿Sí? Entonces este califato estuvo en el poder desde 1453 hasta 1924, y este califato fue el que dio, digamos, vía libre para que arrancara Turquía. Claro, Turquía, según lo que manifiesta el profesor, nos dice, no, el profesor, listo, el profesor nos decía anoche que Turquía sí son musulmanes, pero son secularistas. Es decir, no les interesa tanto la religión con fuerza, les interesa tal vez otras cosas. Entonces, digamos que hasta ahí llegó esa parte, pero el califato se mantiene, ¿sí? A ver, aquí están los reclamos modernos acerca del califato. Entonces, aunque el califato como una institución política ha dejado de existir como política, ¿no? Algunos grupos y movimientos islámicos, entonces, han tratado de expresar sus aspiraciones de revivir ese califato como entidad política y religiosa unificada. La idea del califato es que una, sobre todo la parte gubernamental políticamente, pero también religiosa. Porque una de las cosas que ha hecho fuerte al musulmán es que o al islamismo, es que básicamente el islamismo maneja la política y la religión al mismo tiempo. Y esto es lo que les ha hecho fuertes. Nosotros, en Latinoamérica, nuestros países antiguamente eran gobernados desde la política, pero por la religión. La religión marcaba una pauta muy importante en la política. Y no se podía hacer nada si la política no, si la religión no da el permiso. Hoy en día, en los países latinoamericanos, digamos que nos hemos desprendido de la política y entonces nos hemos vuelto estados laicos. Eso se llama estado laico, ¿no? El estado laico donde dice, nosotros aquí no tenemos una religión específica. A eso se refiere estado laico. Entonces hay separación de poderes. La política coge por un lado y la religión por otro. Y eso hace, en cierta manera, que también empieza a perder fuerza ciertos países. Pero en el mundo musulmán lo que se busca es eso, la unificación. Y el califato sí da la unificación, tanto política, religiosa y demás. Todo eso lo va a unir el califato. Y por eso, el califato haría que fuera mucho más poderoso el musulmán. Porque lo manejaría todo. Y esa es la lucha que hay con la secta del califato o no. Bueno, aquí vienen las escuelas de pensamiento. Yo voy a dejar esto que está aquí, lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. Aquí están las diferentes escuelas, la forma como cada uno piensa. Y bueno, los 5 pilares de Milán, que ya los vimos acá. Aquí están cada uno más especificado para que de pronto los puedan mirar con sus nombres directamente. Aquí hablamos algo acerca de los chiitas, sus orígenes y doctrinas, sus ramas. Aquí está la división de los chiitas, que están en duodecimanos, y los ismaelitas son el grupo como tal. Y ellos, los chiitas, se ubican más que todo en Irán, Irak, Bahrein, Líbano, Afganistán y algunas partes de Pakistán, India y Siria. Digamos que estos son los más bravos. ¿Sí? Estos son los más bravos. ¿Sí? Son más aférrimos a mantener el poder. Este grupo
son los que más que todo entran siempre en guerra, los chiitas. Los sunitas no se entran tanto en guerra, son más tranquilos. Subo estas diapositivas para que las tengan como recurso, ustedes las puedan revisar y puedan contestar en el parcial que tendremos próximamente en la otra clase, el 2D, el 3 o el 2. Bueno, ahí veremos cuando colocamos el parcial, creo que es el 2. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas antes de irnos. Gracias. Bueno, todas las bendiciones para ustedes. Que el Señor les guíe y les dirija en esta Semana Santa. Pasen una buena temporada y nos vemos la próxima semana después de Semana Santa. Bendiciones. Gracias, Hasta luego, profe. hasta luego, Gracias, compañeros. chao. Nos vemos en el noticiero. Gracias, profe. Eso. Nos vemos allá en Ya, profe, el gracias. canal. Nos vemos en el mismo canal.